Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Reciban el Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra de Dios. Hoy la iglesia celebra Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. El Evangelio nos dice que los discípulos estaban de noche con la puerta cerrada porque tenían miedo a los judíos. Jesús irrumpe en medio de ellos y les dice: «La paz esté con ustedes». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Esa alegría es el efecto de ver a Jesús resucitado, glorioso, vencedor sobre la muerte. Y al mostrarles las heridas de sus manos y del costado, les está diciendo que por los méritos de su pasión, de su muerte en la cruz, ha ganado para nosotros, para ellos y para nosotros, la salvación y la paz. Como lo había profetizado Isaías en el capítulo 53, Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados, perdonados, redimidos y reconciliados con Dios. Después que los discípulos han experimentado esa paz personal, Jesús les dice nuevamente: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío». A los que Él había llenado de paz y de alegría, ahora los envía para ser instrumentos de paz, de alegría, de perdón, de reconciliación con sus hermanos. Con esto Jesús nos está diciendo que no es suficiente haber tenido un encuentro personal con Él y no podemos conformarnos con experimentar el gozo de la salvación. Es necesario asumir la misión de llevarle a otros lo que nosotros hemos recibido. El Papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el numeral 121, estas palabras que nos lanzan a la misión. Evangelii Gaudium, numeral 121. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir, que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicarle a otros. ¡Wow! ¡Qué palabras más hermosas! Eso que has recibido, eso que ha llenado tu vida de paz, esa alegría que experimentas ahora, como el Padre me envió, yo también te envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ese soplo de Jesús para darnos el Espíritu Santo nos recuerda al soplo de Dios que nos dice el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, que Dios tomó polvo del suelo, formó al hombre y sopló sobre sus narices aliento de vida.
Ahora Jesús nos ha levantado del polvo del pecado y sopla sobre nosotros para infundirnos la nueva vida. El Espíritu Santo hace en nosotros una nueva creación. Como lo va a decir San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Solo con el Espíritu Santo podemos experimentar los frutos de la salvación que nos llenan de alegría, de gozo, de amor, de paz. Esos son los frutos que el Espíritu hace en nosotros. Pero ese soplo que Jesús hizo el día de la resurrección, el día de Pentecostés, se convierte en un viento recio, porque Jesús había soplado y les había dicho a ellos que salgan para llevarle a los demás el mensaje del perdón de los pecados, el mensaje de la paz, el mensaje de la nueva vida y la reconciliación que Dios quiere darle. Pero los discípulos siguen encerrados. Por eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que aquel soplo que Jesús hizo en el día de la resurrección se convierte en una ráfaga impetuosa de viento recio que llena toda la casa. ¿Por qué? Porque como les decía, los discípulos que ya habían recibido el soplo del Espíritu y que habían recibido la misión, el encargo de ir, como el Padre me envió, yo los envío, seguían ellos medio atemorizados y encerrados, pero el día de Pentecostés son sacudidos por el Espíritu, que los va a lanzar y los va a convertir a ellos en lo que Jesús quiere, mensajeros de su palabra, mensajeros de su paz, mensajeros de su perdón y reconciliación. Los obispos de América Latina y del Caribe, en los documentos de Aparecida, nos dicen que hoy más que nunca necesitamos esta experiencia de Pentecostés. Necesitamos otra vez que el Espíritu nos sacuda. Les voy a leer las palabras que los obispos nos dicen en las conclusiones de Aparecida en el numeral 548. Esto es lo que los pastores de la iglesia nos dicen que necesitamos hoy. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestra vida de sentido, de verdad, de amor, de alegría y de esperanza. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Urge salir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual de Cristo, que es el Señor de la historia. Oigan, estoy leyendo estas palabras y me gustaría explicarla una por una, pero que el Espíritu Santo nos añada bendición a esta palabra. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. El Señor dice que sopló, vayan, como el Padre me envió. Y el Hechos de los Apóstoles dice que ese soplo ya era viento fuerte, ráfaga de viento que sacudió a todos. Hoy necesitamos quizás las palabras más fuertes y contundentes que los obispos dicen de eso que necesitamos hoy. Están siempre en el documento de Aparecida, pero en el numeral 362. Disculpen lo que voy a decir, me encanta ser católico,
Porque a mí el soplo del Espíritu que Jesús dio aquel día de la resurrección, el viento fuerte que llegó el día de Pentecostés, me llega cuando los pastores de la iglesia nos dicen palabras como estas. Yo espero que esto sea un huracán, hermano. Ya no necesitamos un soplo ni un viento recio, es un huracán que nos sacuda. Escucha estas palabras que los obispos dicen en las conclusiones de Aparecida numeral 362. La iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, en el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres de nuestro continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, de la desilusión, de la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu Santo que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por más que yo quiera gritar, no le doy más fuerza a esas palabras. Necesitamos una fuerte conmoción del Espíritu. Necesitamos ese soplo, ese viento recio, ese huracán si es necesario, que nos haga salir de nuestra comodidad, de nuestra tibieza, de nuestra tristeza, de nuestra fatiga, de nuestro cansancio. Ahora más que nunca necesitamos llenarnos de la paz, como aquellos discípulos que estaban de noche con miedo y se llenaron de alegría al ver al Señor resucitado. Y cuando los vio muy alegres, le dijo: los veo muy alegres, ahora los envío para que le lleven eso que les llenó su vida, eso que les ha cambiado su tristeza en gozo a los demás. Llévenles el mensaje del perdón, de la paz, de la reconciliación. Y para que tengan fuerza, les doy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acude, nos capacita, nos da no solo los frutos para experimentar el gozo, la alegría y la paz, sino los dones para poder cumplir la misión. Celebremos Pentecostés pidiéndole al Señor que nos mande una vez el viento fuerte, que nos haga salir, que nos capacite, que nos llene de los dones ordinarios y extraordinarios que sean necesarios para seguir cumpliendo la misión, escuchando las palabras de Jesús que nos dice: como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Vamos, llenos del Espíritu Santo, cumpliendo la misión, y que el Señor nos bendiga.